La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café. Y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasYalgomas.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de viernes, último programa de la semana. Agradable temperatura, 19 grados. No. ¿Cuántos grados hay ahora? A ver un poco. Para no decir macanadas. Yo me puse una campera un poco caliente y me asé por el camino. No podía quedarme a sacarme la campera en el tránsito. 18 grados. No es para una campera pesada, es para una tricotita. O como para una camperita de tela como la que usa Diana. Pues yo justo me puse una que tiene relleno de corderito. Desastre. Sudaba en mi camioneta. Tuve que prender el aire como si fuera verano. Bueno, ustedes podrían responder con certeza y con seguridad a una pregunta que les voy a hacer ahora. ¿Qué es más peligroso? ¿La estupidez o la maldad? ¿Cuál de estas dos características de muchos seres humanos, creo que de demasiados seres humanos, cuál de estas características conllevan mayor peligro para el prójimo? Bueno, hay alguien que pasó a la historia como uno de los grandes pensadores del siglo XIX y casi te diría de principios del siglo XX, Arthur Schopenhauer. Y él decía que la estupidez es más peligrosa que la maldad. Schopenhauer es probablemente uno de los filósofos más brutales, más oscuros y por ende más sinceros que existieron en el planeta filosófico. Así que vamos a hablar un poco de Arthur Schopenhauer y de sus ideas hoy.
Pero no vamos a hacer algo aburrido de filosofía como no quería que se haga Sir Francis Bacon. Porque esto que vamos a tratar de desarrollar no se trata solo de un tipo bastante amargado del siglo XIX. Se trata de nosotros, se trata de vos, amable telespectador, se trata de mí, se trata de toda la comunidad. ¿Por qué? Probablemente muchos vivimos sin darnos cuenta de que estamos rodeados y a veces llenos de estupidez. Y lo más aterrador, lo más terrible, es que ni siquiera somos conscientes de eso. Un gran pensador, el filólogo y novelista Umberto Eco, acuñó una frase que dice toda la verdad. Las redes sociales le dieron voz a los estúpidos. En realidad dice a los idiotas, ¿verdad? Que es casi lo mismo. Y eso agrava todavía más lo que nos advierte Schopenhauer. En el siglo XIX no había redes sociales. Imagínate lo que escribiría en la actualidad Schopenhauer, ¿verdad? O sea, vamos a manejarnos en un terreno que probablemente no va a ser cómodo durante esta charla, pero creo que es necesario. ¿Por qué? Porque entender la estupidez humana con la ayuda de un filósofo que no temía decir la verdad, por más brutal que sea la verdad, puede cambiar la forma en la que usted, amable lector, ve al mundo. Puede darle una idea que probablemente uno en su candidez y sin la ayuda de un filósofo no puede colegir, no puede barruntar siquiera. Bueno. Schopenhauer tenía un talento especial. Odiaba a la gente con argumentos. No era solamente un cascarrabia solitario, era un pensador brillante que tenía una visión cruda y directa sobre la humanidad. Hay otros filósofos que hablan de ética, que te hablan de moral, que te hablan de virtud. Schopenhauer hablaba de sufrimiento, de deseo, hablaba de la estupidez humana. Y cuando hablaba de estupidez, no estaba haciendo una broma, no estaba hablando con ligereza, sino que se adentraba en la estupidez, desentrañaba la estupidez, entraba en ese defecto humano que es la estupidez con una fuerza oscura, casi podríamos decir con una fuerza metafísica. La palabra estúpido, la palabra estupidez, la palabra estúpida, la usamos prácticamente todo el tiempo, ¿verdad? Llamamos estúpido a cualquiera que se nos cruce en el tránsito y haga una maniobra incorrecta o nos moleste. ¡Estúpido! O vos que le decís al que te hace un quilombo en el tránsito. En guaraní hay cosas más fuertes, ¿verdad? También en las redes le tratamos de estúpido al que comparte fake news, noticias falsas. También comentamos cuando alguien toma
una decisión absurda, decimos, pero qué estúpido, ¿verdad? Qué idiota, ¿verdad? Así que estamos usando y estamos calificando con esta palabra todo el tiempo a mucha gente. Pero realmente la pregunta es, ¿entendemos qué es la estupidez? ¿Podemos definir la estupidez? ¿O simplemente estamos usando la palabra para etiquetar lo que no nos gusta? Sea o no fuera estúpido, le ponemos una etiqueta de estúpido para manifestar que no estamos de acuerdo con alguien o con algo que hace alguien, ¿verdad? Eso es una estupidez decir, pero a lo mejor no entendemos realmente en qué consiste la estupidez. Lo que Schopenhauer veía en la estupidez es que la estupidez no es falta de inteligencia, es una especie de ceguera espiritual, un estado donde el ser humano actúa en contra de la razón, en contra del sentido común, muchas veces contra sí mismo, pero con una característica, no lo sabe. Y lo peor de todo, no es solamente que no lo sabe, sino que se cree sabio. Cree que lo que él está haciendo está rodeado de virtud. Es lo mejor que se le puede ocurrir a alguien. Bueno, lo cierto es que también Schopenhauer dice, sin anestesia, que la estupidez es una enfermedad sin cura. Así que si vos sos un estúpido, cuando terminemos de despellejar el pensamiento de Schopenhauer, no te vas a curar. El estúpido no tiene cura, según Schopenhauer. Y cuando decía esto, no es que estaba usando la ironía, sino que estaba usando la resignación. Porque para Schopenhauer el mundo está plagado de esta enfermedad. Y decía, esta enfermedad tiene prisioneros a poderosos, a académicos, a religiosos, a políticos, a gente del pueblo, a gente común, al ciudadano promedio. En su obra, El Mundo, estoy hablando de la obra de Schopenhauer, en su obra El Mundo, es un mundo donde la estupidez campea, digamos, ¿verdad? Donde la estupidez manda. Bueno, esta es una idea brutal, ¿verdad? Y Schopenhauer va más allá y dice que el ser humano no se guía por la razón como tanto nos gusta creer, sino por una fuerza irracional, por una fuerza invisible, por una fuerza descontrolada. Esa fuerza es la voluntad. Pero no la voluntad. Yo tengo la voluntad de despertarme todos los días a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana para irme a mi trabajo. Esa es una voluntad positiva. Él habla de la voluntad como impulso ciego. Una voluntad que no piensa, que no analiza, que solo quiere. Y como quiere todo el tiempo, nos arrastra a actuar de una forma impulsiva, de una forma egoísta,
de una forma absurda, ¿verdad? Dice Schopenhauer que la voluntad es lo que hace que compremos cosas que no necesitamos y que nos enamoremos de personas que nos hacen daño. Yo creo que muchísimos de los que están oyendo la radio alguna vez en su vida, o tal vez muchas veces en su vida, se enamoraron de personas que le hacen daño. Vamos a hacer una encuesta. Juanma, ¿vos alguna vez te enamoraste de una persona que te hacía daño? ¿Cómo regular? ¿Sí o no? Es la respuesta. No, no te enamoraste. ¿Y vos, Daya? Sí. ¿Y vos, Fabi? O sea, vos te enamoraste una vez nomás de tu marido. Muy bien. Eso es inteligencia. Inteligencia emocional. Para evitar problemas. Bueno, yo puedo decir que me enamoré muchas veces de personas que me hacían daño. A lo largo de mi vida, tengo un imán para gente capaz de hacer daño. Imagínate, una vez se me quemó un auto, una vez me rompieron toditos los vidrios de un auto, era un auto nuevito, un Ford Sierra XR4. Una vez un Volkswagen Bora me rompieron todos los faros. O sea, se la dan contra mi automóvil. Menos mal, ¿verdad? Imagínate si me garroteaban a mí. Por lo menos. Bueno. Así es. Y también la estupidez hace que tomemos decisiones que van en contra de nuestra salud. Por ejemplo, está recontra comprobado que el tabaco hace daño. Que un 60% de los fumadores van a tener problemas de cáncer de pulmón, de enfisema, de un montón de cosas. Pero lo mismo la gente fuma. Sabe bien que eso que está haciendo le va tiene un 60% de posibilidades de matarle y lo mismo hace, ¿verdad? Tomamos decisiones en contra de nuestro bienestar y hasta muchas veces tomamos decisiones en contra de la lógica. Y esa es, de acuerdo con Schopenhauer, la estupidez. Y no cometemos esas estupideces. O si vos querés, no cometen esas estupideces los estúpidos como un error de cálculo, sino que son estúpidos como una forma de vida. La estupidez no es una anécdota graciosa, decía Schopenhauer. Es una tragedia universal. Un reflejo de que por más avances que logremos, seguimos siendo esclavos de nuestros impulsos más primitivos. Pero como pensamos que somos muy capos, muy inteligentes, muy sagaces, ahí entra en juego otro enemigo invisible. El impulso de la voluntad ciega es un enemigo que nos lleva a ser estúpidos. El otro enemigo invisible que nos lleva a ser estúpidos es el ego. El ego nos hace creer que somos racionales, que somos inteligentes, que somos distintos, que la estupidez es un problema de los otros. Nunca es un problema nuestro. Y decía Schopenhauer, cuanto más estúpido es alguien, más cree tener la razón. La verdadera inteligencia empieza cuando uno duda de sí mismo. Seguramente que muchos de ustedes, a lo largo de su vida, ustedes que son jovencitas, no, pero nosotros que peinamos canas, sí, nos hemos encontrado discutiendo con alguien que no escucha,
con alguien que no razona, que solamente repite frases como si fueran verdades absolutas. Basa su vida en eslóganes. No va a cambiar de opinión, ni aunque le demuestres que vos tenés razón y que él está equivocado. Se va a mantener en lo que él cree, por más imbécil que sea lo que él cree. ¿Por qué? Porque su ego no le permite admitir que está equivocado. Su ego le lleva no solamente a negar la razón que se le está explicando, sino a creer que él tiene razón. Por más que esté a la vista suya todo el cúmulo de pruebas que le dicen que él es un estúpido. Están ahí, por ejemplo, los terraplanistas. Esos son estúpidos, ¿verdad? Porque ¿cómo podés creer que la Tierra es plana si todo es esfera en el universo? ¿Cómo podés creer que la Tierra es plana si hay millones de grabaciones y fotografías tomadas del espacio donde se ve la redondez de la Tierra? Hay una transmisión 24 horas, 7 días de la semana, 365 días al año, que muestra una cámara que está en la estación espacial y va circunvalando la Tierra. Pero el terraplanista cree que él tiene razón. Y su estupidez, llevada por esa voluntad ciega, es reforzada por su ego. Él cree que él, el terraplanista, él es el que tiene razón y que todos los que dicen que la Tierra es redonda están equivocados, son unos estúpidos. Pobres estúpidos. ¿Cómo no se dan cuenta que la Tierra es plana? Creen en eso, ¿verdad? Bueno, eso también es parte de la estupidez humana bastante extendida. Yo no sé si acá en el Paraguay hay sociedades terraplanistas. Ha de haber. En todo el mundo hay, ¿verdad? Sí, los terraplanistas. Una cosa de loco. Hoy vi, por ejemplo, los estúpidos ambientalistas en la Argentina. Están construyendo una autopista, ¿verdad? ¿Qué se busca de una autopista? Que sea lo más recta posible entre el punto A y el punto B. Se hacen curvas cuando es absolutamente necesario. Resulta que en el camino de esta autopista en la Argentina hay un árbol, un lapacho blanco, un lapacho albino. Ustedes saben que no existen los lapachos blancos, ¿verdad? O sea, sí existen los lapachos blancos, pero no como especie. Por ejemplo, el lapacho colorado es lapacho colorado y de su semilla nacen lapachos colorados. El lapacho amarillo es lapacho amarillo, de sus semillas nacen lapachos amarillos. Pero el lapacho blanco no. El lapacho blanco es albino. Puede que sea un lapacho colorado, pero le salen flores blancas porque es albino el pobre. Y puede que sea un lapacho amarillo, pero le sale flores blancas porque es albino. Bueno, sigo. Resulta que en la Argentina, en el camino de la autopista, una autopista gigantesca de 6 vías, bueno, no tan gigantesca, una autopista grande, ya eso ve, había un lapacho. Se enteran los ecologistas, los ambientalistas, y arman un quilombo. Querían que se haga una curva que se desvíe la autopista y que no se le toque al árbol. Y los ingenieros le dijeron, no podemos hacer eso. Armamos manifestaciones, acampadas debajo del árbol. Se ponían todos así. ¿Te acordás? Hablando de estúpidos,
esos jóvenes que no querían que se ponga la reja en la Plaza Uruguaya. Y estaban todos ahí. Vino la policía, le levantó así en ramillete y les tiró, ¿verdad? Y dice, esa es una estupidez, ¿por qué? No hay plaza más linda ahora que la Plaza Italia, por ejemplo, desde que se le puso la reja. Y la Plaza Uruguaya mejoró mucho gracias a eso. Solo que de vez en cuando llegan los indígenas ahí armando un quilombo, ¿verdad? Bueno, ahí está. Ese es un ejemplo de estupidez. ¿Qué pasó? La empresa constructora, podrida de estos tipos, de los estúpidos ambientalistas, propuso trasladar el Lapacho. Bueno, aceptamos. Gastaron un tendal de dinero, vinieron, se cava alrededor, vienen unas grúas, no sé qué. Los ambientalistas alrededor dándole ánimo al Lapacho. ¡Fuerza, Lapacho! Le tiraban besos al Lapacho. Es una cosa de locos, ¿verdad? La estupidez humana. Lo cierto es que se gastó un montón de plata y ustedes saben, hay muchos casos de traslado de árboles. Pero un árbol que es trasladado solo tiene el 10% de posibilidades de sobrevivir. Y decía, no, pero acá está la franja de dominio de la autopista que estamos haciendo. Pasa por acá, si vamos a hacer una curva, tenemos que ir a negociar con otros propietarios de terreno para hacer la curva. No, y hagan una curvita acá. Y le decía, ¿cómo vamos a hacer una curvita en una autopista? Vienen camiones cargados. Una curvita se va a llevar por delante, no solamente va a volcar, sino que va a matar el árbol. Le va a atropellar al árbol el camión. Bueno, finalmente se trasladó el árbol. Vitoreado el árbol. Impresionante. Bueno, entonces vamos a desmenuzar qué le llevaba a Schopenhauer a calificar que gran parte de la humanidad es estúpida. Vamos a tratar de ver cómo veía el mundo Schopenhauer y sobre todo cómo su visión pesimística, sarcástica, brutal, puede ayudarnos a entender el mundo actual y ver las cosas con una claridad que te puedo asegurar que da miedo. Repito, esto no es un curso de filosofía. Lo que yo pretendo hacer a través de Schopenhauer es un viaje al centro de la estupidez humana. Y ahí atajate, Catalina. Lo que vamos a desmenuzar de Schopenhauer te va a sorprender seguramente y muy probablemente también te va a incomodar. Pero yo lo que no quiero es solamente sorprenderte e incomodarte, sino que veas el mundo de otra manera, con otra perspectiva. ¿Por qué? Porque en algún momento podés haber pensado en el pasado, bueno, esto me sucedió, o yo conozco a alguien así. Y cuando vos ubicás en las personas algunas de las cosas que desarrolla Schopenhauer, es que vas entrando en el conocimiento del concepto de estúpido, de la estupidez humana tal como la veía Schopenhauer. Hay que empezar, como ya dije al principio, por un concepto muy importante, la voluntad. Y cuidado, espera, oyente, buenas tardes, buenas noches. Tarde noche, profesor Peralta. Anda. Antes que cambie de tópico sobre los árboles, nomás quería dar una opinión breve. Acá en la curva botánico, cuando se iba a correr un poco más, no sé cuántos metros la verja está, se armó también una parafernalia ahí con los ambientalistas fuera. Por mí fuera,
partiría en el medio por lo menos una calzada para que entre un auto, dos autos, ¿verdad? Y que salga ya ese Ceballos, pues. Por decir, pero sin perder la esquemática ahí de mantener los árboles. ¿A quién le perjudica? Se entró no sé cuántos metros, no recuerdo, pero incluso estaba una persona conocida, entre ellos el arquitecto Rubiani, un señor muy conocido, también estaba en favor de proteger eso y que no se toque esos árboles. Muy respetable el señor arquitecto. Sí, respetable, pero es lo que decía Schopenhauer, pues a veces uno comete estupideces por más inteligente que sea. Así es. Yo me acuerdo de aquellos, los abraza árboles, Sí, que estaban ahí al costado del botánico. Se iban a abrazarle a los árboles para que no les saquen. Le sacaban a todos, por supuesto, a los árboles con sus abraza árboles. Y ese grupo de gente, a mí me llamaba siempre la atención, eran la mayoría extranjeros, eran argentinos, algunos chilenos, algunos uruguayos y algunos venezolanos. Pero había cierto que eran grupos que uno contrataba nomás. Había una empresa que se oponía a eso, no era ambientalista. Después de una noche yo me voy a la casa de un amigo que vivía al lado de la casa donde a su vez vivía Mario Ferreiro, y los mismos abrazadores están haciendo una manifestación contra Mario Ferreiro, tirando papel higiénico, gritando, pobres criaturas los hijos, ¿verdad? Esa es la maldad del escrache, que alguna prensa en este país aplaude. El escrache es una cosa horrible. don Peralta, no, y estaba escuchando el árbol que el apacho blanco, pero no se puede, pues, desviar, a peligrar ahí una persona. Yo escucho lastimosamente. Es así mismo, además hay miles de lapachos. Sí, señor. Y bueno. Está bien que sea, ponerle que sea el último lapacho de la tierra, ¿verdad? Uh-huh. Pero no era así. Y bueno, estas cosas hay que ventilar, hay que sacar al aire esa notitiva a gente. Un abrazo, profesor. Abrazo para vos. Bueno. O sea, continuemos. La voluntad oscura y temeraria. Ese es un concepto muy importante para entender la estupidez. Cuando Schopenhauer habla de voluntad, no se refiere al típico tener fuerza de voluntad para lograr objetivos. Nada que ver. La fuerza de voluntad es positiva, te hace más responsable. Yo me acuerdo tenía un programa de radio en otra radio de 6 de la mañana a 9 de la mañana, 3 horas. Y a veces me iba con mi fuerza de voluntad a hacer el programa sin dormir. Bueno, esa fuerza de voluntad que te hace hacer sacrificios en pos de tus responsabilidades está bien. Esa fuerza de voluntad que te da la posibilidad de cumplir con tus obligaciones o cumplir con la gente que querés. Esa es una fuerza, esa es una voluntad positiva. Y a eso no se refiere Schopenhauer cuando habla de la voluntad. La voluntad de la que habla es una fuerza irracional, interna y constante. Y dice él, esta voluntad irracional, interna y constante mueve todo el universo, incluyendo a los seres humanos. Imagina una energía que no piensa, que no razona, que no tiene propósito, pero que te empuja, te compele a desear, a actuar, a moverte sin que vos lo decidas en forma consciente. Esa es la voluntad a la que se refiere Schopenhauer. Y ahora conecta todo eso, todo esto que dijimos hasta ahora, y ve si tus decisiones son o no racionales, como crees. Y ve si no estás constantemente empujado
por impulsos que ni siquiera entendés. ¿Qué crees que pasa con tu capacidad de pensar con claridad? Cuando actúa esta voluntad, se nubla tu mente, no pensás con claridad. Y ahí nace la estupidez. O sea, para Schopenhauer, la estupidez es el resultado de actuar guiado perdón, por esa voluntad ciega, creyendo que estamos siendo lógicos. Es una desconexión entre lo que creemos que somos y lo que realmente nos mueve. Seguramente que a vos te pasó, o te diste cuenta que te pasó alguna vez, que tomás una decisión que parecía tener sentido en su momento. Vos decías, esto es lo que tengo que hacer. Pero después te diste cuenta que fue un impulso absurdo. O alguna vez deseaste algo con tanta intensidad que no viste todas las señales de alarma que habían delante de eso. No es mala suerte, es la voluntad que te empuja, que te estira como una cuerda invisible, que te lleva a hacer eso y que te lleva además, y esto es lo triste, a pensar que eso está bien, pero está mal. Para colmo, este impulso, esta voluntad ciega, esta voluntad oscura, hace que creamos que estamos haciendo algo inteligente mientras nos arrastra. Porque esa es, dice Schopenhauer, la otra cara del problema. No solamente actuamos movidos por deseos ciegos, sino que además racionalizamos nuestras decisiones. Después justificamos nuestras decisiones, como si las hubiéramos pensado desde el principio. Es como si hiciéramos las cosas por instinto, pero después fabricamos una historia complaciente alrededor para justificar la cagada que hicimos. Y ahí Schopenhauer no tuvo piedad. Escribió que los seres humanos nos creemos seres racionales, pero en realidad somos más parecidos a marionetas, a títeres, que a pensadores. Estamos convencidos de que elegimos las cosas que vamos a hacer, pero en realidad lo que hacemos es obedecer a nuestros impulsos oscuros y a nuestro ego. Oyente, buenas noches. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué haces? Bien, estaba escuchando sobre este tema también de los árboles. Sí. Y bueno, no sé si vos tenés tu compu por ahí para ver imágenes de Google. Sí. En Brasil creo que es común. Lapacho verde. Hay un lapacho que tiene flor verde. Ah, no sabía eso. No se sabe si está floreciente o no. No, creo que hay una diferencia de color entre la hoja y la... Y bueno, pero es verde. Sí, es un pero lapacho no cuyas flores se disfrazan para que disimulan. Puede ser, pero viste que yo también conozco, sí, he visto una orquídea verde, encontré ahí en... Ah, mira vos. Impresionante, linda. Sí. Qué bien, no sabía que existía el lapacho verde. Y yo tampoco, hasta que me enteré que dice que en Brasil es más común, y no sé si en Bolivia, porque en Bolivia y Paraguay y Argentina sí hay muchos lapachos, pero Sí, no sé si el verde es común en otras partes, ¿verdad? No sé. exacto. Y por ahí tipeas imágenes de Google y ve un poco qué te parece. Voy a mirar un poco, pero ahora estoy imbuido del espíritu de Schopenhauer. Sí, ya me di cuenta. Gracias. Dale, abrazo. Bueno, les estaba contando que Schopenhauer dice que los seres humanos nos creemos seres racionales, pero en realidad somos marionetas, somos títeres, no somos pensadores.
estamos convencidos de que elegimos, pero lo que hacemos es obedecer a nuestros impulsos oscuros, a nuestro ego. Y después inventamos una narrativa para sentir que tenemos el control. Suena duro y es duro, pero mira nomás en tu entorno. Por ejemplo, personas que se endeudan para impresionar. Gente que no tiene, que sobrevive apenas, pero la nena cumple 15 años y saca préstamos archimillonarios que no va a poder pagar. Y que si paga, se van a morir de hambre durante años. Y hacen esos préstamos y hacen una fiesta fastuosa. Gastan 100 veces más de lo que no tienen. ¿Para qué? Para impresionar. Para que todo diga, che, mirá, qué fiesta, qué bárbaro. Qué y en los casamientos también, ni qué decir, ¿verdad? Son personas que buscan validación en cada cosa que hacen. Personas que se aferran, por ejemplo, a relaciones tóxicas, solo para no estar solas. Y eso les pasa tanto a hombres como a mujeres. Están ahí, por ejemplo, me estaba contando una amiga que se discute, se pelea con una compañera de trabajo y le dice, yo por lo menos no estoy sola. Tengo a un hombre conmigo que duerme conmigo todas las noches. Sí, pero vos le mantenés, le dice. Y sí, ¿y qué? Esa es una relación tóxica. El tipo no es que le ama o que está con ella para juntos emprender los caminos de la vida, sino que está ahí porque ella es la que le mantiene. Y cosas como esa, ¿verdad? Y además, de repente, cruza un rayo de luz por el cerebro del estúpido y vislumbra que está equivocado. Pero no soportan admitir que se equivocaron. El ego entra ahí a actuar y les impide admitir que están equivocados. Y siguen en la estupidez con absoluta convicción, con una seguridad que hasta da miedo. Y ahí es donde Schopenhauer ve la verdadera tragedia de la estupidez humana. No en la falta de inteligencia, sino en la absoluta falta de conciencia. La estupidez es actuar a través del deseo, o sea, actuar desde el deseo y actuar desde el ego, sin darte cuenta. Y cuanto menos te das cuenta, más estúpido sos. Cuanto menos se te cruza por la cabeza que estás siendo estúpido, más estúpido sos. ¿Y cuál sería la solución a esto? Volverse frío, volverse racional, como una máquina. Bueno, Schopenhauer no propone eso, pero sí insistió en algo esencial. Hay que aprender a observar la voluntad en acción dentro de vos. Hay que aprender a mirar, a analizar tu comportamiento y a ver cómo la voluntad te lleva a acciones estúpidas. Y entonces, ¿qué haces? Antes de emprender ninguna acción, tenés que hacerte una pregunta, ¿verdad? Tenés que preguntarte, ¿por qué estoy haciendo esto en realidad? ¿Esto me conviene?
¿Qué estoy intentando hacer? ¿Qué no estoy queriendo ver de la vida, de mis acciones? Y probablemente no siempre vas a tener respuestas a esas, o por lo menos respuestas claras. Pero solo al hacerte estas preguntas, ya estás saliendo de la inercia. Ya estás rompiendo la voluntad oscura, la voluntad ciega. O ya estás intentando romperla. A lo mejor te cuesta todavía. Preguntarte, ¿por qué estoy haciendo esto por cada cosa que tratas de hacer, verdad? Bueno, también probablemente ustedes ya notaron que esa estupidez no se queda solo en ideas, sino que se manifiesta en los comportamientos más cotidianos, en lo que hacemos cada día. Hacemos cosas sin pensar y creemos que está bien porque la estupidez no se grita, no se enuncia, se practica. No hace falta una gran tragedia para detectar estupidez. No necesitas un escándalo político ni una decisión histórica desastrosa. A veces basta una conversación por WhatsApp o una comida en familia o un escroleo en redes sociales. Y ahí la estupidez salta, está ahí. Está todos los días en lo que decimos, en cómo reaccionamos, en lo que compartimos. Y lo más notable es que nunca reconocemos la estupidez que estamos haciendo como tal, porque la estupidez se disfraza, se esconde detrás de frases que suenan lógicas, de ideas que repetimos tantas veces que ya no cuestionamos, de frases que se hicieron costumbre y se usan sin pensar, o inclusive de palabras. Ustedes habrán notado que, por ejemplo, en X, antes Twitter, cualquiera que diga esto está bien, de cualquier cosa, por ejemplo, qué bien está el puente Héroes del Chaco, saltan todos los estúpidos diciendo hurrero. Esa es una muestra de que usan estereotipos, palabras hechas, palabras consagradas como escarnio, como insulto, como calificación. Entonces ya no importa, no se detiene a pensar, ¿está bien o está mal el puente Héroes del Chaco? Es útil, ayuda a mucha gente a llegar más temprano, a la gente que trabaja en el Chaco, a la gente que trabaja en la frontera, comerciando con productos de Clorinda. No, o va a hacer crecer su entorno el puente Héroes del Chaco. No se detienen a pensar. Como él cree que nada de lo que se hace está bien, porque él es muy estúpido, entonces lo que él dice es hurrero, ya está. Esa es una muestra de la estupidez que se ampara, se disfraza, que adopta frases que probablemente en su cabeza suenan lógicas, pero que no tienen ningún asidero con la realidad. Pero no cuestiona eso, sino que repite. Porque además mucha gente dice eso, dice el tipo. Quiere decir que está bien. O dice, esta es mi opinión. ¿Y en qué basas tu opinión? No sé, pero es mi opinión. Y punto. Y yo vi que alguien dijo esto en un video de TikTok, entonces ha de ser cierto. Y otra frase estúpida a más no poder, utilizada
en las redes sociales. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Tenés que ser demasiado estúpido para usar esa frase. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Cómo no vas a tener dudas? Si tenés pruebas, a lo mejor dejas de dudar de algo. Si no tenés pruebas, no vas a tener dudas. Sos muy estúpido. Bueno. Parece que estuvimos un poco pesados hoy, así que vamos a leer los mensajes de la gente. Oyente, buenas noches. Sí, buenas noches. Antes del mensaje de los oyentes. Sí. Aquí le habla un radio escucha. ¿Cómo anda, arquitecto? Maestro, brillante. Esto es la estupidez humana. Increíble la estupidez humana, ¿verdad? Más inmenso que el universo es la estupidez humana. Y eso decía Schopenhauer. Sí, señor. Justamente con estos términos, un poquito, pero era la misma cosa. Brillante, maestro. Gracias, Arqui. Ahora me voy a caminar porque estuve retrasando mi partida por terminar la... Bueno, vamos a continuar el lunes o el martes con eso. Brillante, Alberto. Gracias por todo. No, gracias a vos, arquitecto. Gracias. Bueno, dice acá David, hola Albert, la estupidez es súper peligrosa y en combinación con la maldad es brutal. Saludos, dice. Tomás Melgarejo, aloha, permítame corregirlo. En la traducción vuestra no se dice amable lector, ya que no te leemos, más que escucharte se dice amable oyente. Tomás, era la búsqueda de que alguien corrija para poder usar una antigua frase de jarro cafetera. Nunca falta el güey corneta que corrige. Como cuando yo digo, usted ha dicho la palabra correcto. Nunca falta el que salta a corregir. Son cosas jarro cafeteras, Tomás. Quiere decir que vos no sos antiguo como jarro cafetero. Dice acá, mi humilde pensamiento, la ignorancia y la estupidez son la misma cosa, pero en diferentes. No, señor, no son la misma cosa. La inteligencia no te salva de la estupidez. La erudición no te salva de la estupidez. El conocimiento no te salva de la estupidez, Ramón. Estás equivocado, no son la misma cosa. Bueno, me apoyo en Schopenhauer para afirmar esto. Dice acá, Sarcoma, no pidas peras al horno. ¿Qué es lo que es esto? Ah, sí, lo que en la caja de cigarrillo dice produce cáncer, etcétera, que dijo ayer Jaeli. Un día más tarde reacciona Sarcoma. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, pero antes... En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa, arma el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentan en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. ¿Querés ser parte del sector de la construcción de rutas? Tenés que saber que Carreteras y Algo Más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país. Desde Carreteras y Algo Más ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Peris y en X como @perisandru. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.